prendieron fuego a la ciudad de Riohacha. Musiquita, muchas luces, muchos colores, mucha joda. La policía nos iba a echar de acá, así que me vine hasta aquí para despedir al mar. ¡Qué ternura, boludo! Boca colorada, porque si no, este viaje va a terminar siendo insoportable realmente. Contar el truco para sobrevivir en el Caribe. Bienvenidos a un nuevo video de Rodando hacia la Libertad en Colombia. Bienvenidos a Riohacha. Llegamos a la ciudad y capital más septentrional de Colombia y parece que se viene una tormenta tremenda. Riohacha es la capital del departamento de La Guajira y este es el cuarto sitio de este departamento. ¡Ay, Dios mío! Que estamos conociendo. El primer sitio que conocimos aquí fue el río Palomino, después conocimos la playa Palomino, en el video anterior conocimos el santuario de flora y fauna, los flamencos que queda en Camarones. Y ahora vamos a conocer la ciudad de Riohacha, pero eso no va a pasar en el día de hoy. Hoy nos vamos a quedar en este patiecito precioso que encontramos a través de la aplicación que siempre usamos, que es iOverlander, en donde otros viajeros dejaron registrado que este era un lugar seguro y tranquilo y encima está en el medio de la nada porque está retirado de la ciudad. Esta playita de pescadores en donde estamos parando está ubicada en el lado oriental de Riohacha. Empieza a llover, ya está empezando a caer el agua, pero es el primer patio en el Caribe colombiano que tenemos en el medio de la nada misma. No tenemos ningún vecino ni hacia un lado ni hacia el otro lado y todo el terreno es de arena, así que todo eso es una gran emoción para nosotros. A comer. Compré unas arepitas que son de yuca, no son de maíz, son de yuca, de mandioca, y arriba le puse quesito, huevos pericos. Está lloviendo, el clima refrescó, el día está hermoso, así que a comer. ¡Vamos! Después de la lluvia paró, llovió más o menos una hora y después se despejó para regalarnos un atardecer espectacular con unos colores impresionantes. Y unos pescadores se acercaron y le preguntaron a Juan si íbamos a pasar la noche ahí y le dijeron que no nos quedáramos porque era muy peligroso porque en estos últimos días se estaban robando. Que menos mal que nos advirtieron y nos vinimos para este lado, para el lado del malecón, en donde nos recomendaron que íbamos a estar tranquilos y seguros, así que estacionamos aquí mismo. Buen día, un nuevo día en la vida del rodantero. Yo no puedo creer lo que es mi cara, pero ya está. No hay forma, me seco la cara, me vuelvo a transpirar, me baño, me vuelvo a transpirar, me seco, me vuelvo a transpirar. Esto no tiene solución, hoy va a ser un día recaluroso. Bueno, la noche estuvo bien, estuvo tranquila al final, que nos mudamos para este lado gracias a los pescadores que nos avisaron. Yo también voy a dejar registrado en iOverlander que ya por ahora no es un lugar seguro para estacionar, pero esto puede cambiar todo el tiempo porque más adelante, qué sé yo, puede ser que vuelva a ser seguro el lugar
y que se pueda volver a estacionar. Así que por ahora ahí en el oriente de esta playa de Río Hacha no es conveniente estacionar para pasar la noche, pero sí pueden venir al malecón como hicimos nosotros, que es súper seguro, y la verdad que acá a la noche viene un montón de gente a reunirse con amigos, a escuchar música. Había música fuerte, pero enseguida cortaron y hoy a la mañana cantidad de gente vino a hacer deporte aquí a partir de las 5:30 de la mañana. Y observen lo que es esto ahora, un desierto literal, porque no hay personas. A la mañana estaba lleno de gente, pero claro, hace tanto calor que la gente desaparece del sol. Pero bueno, nosotros vivimos en una casita rodante, así que no nos queda otra que quedar debajo del rayo del sol, porque aquí, como pueden ver, casi no hay árboles que den sombra en este malecón. No, casi no hay directamente. Me sorprende encontrar hoteles. Pensé que no era turística Río Hacha, pero sin embargo lo es. Y bueno, esta ciudad, la capital del departamento de La Guajira, antiguamente fue habitada por varios pueblos originarios. Pero de todos los pueblos originarios que habitaron esta zona, los Wiwa y los Wayuu todavía siguen habitando aquí. A la comunidad Wayuu la pudimos conocer un poco en el video anterior, que aprendimos de sus costumbres, de su cultura, y si no vieron ese video se los recomiendo porque está muy pero muy bueno, ya que estuvimos en un rancherío de los Wayuu. Hablando de rancheríos, este es el río Ranchería y esta es nada más ni nada menos que la desembocadura, el estuario de este río. Se ve la playa y se ve del otro lado el mar. Nace de la Sierra Nevada de Santa Marta y desemboca, como pueden ver, en el Mar Caribe. Y la Sierra Nevada de Santa Marta abarca varios departamentos, no solamente el departamento de Magdalena, sino que también el de La Guajira, por eso se extiende hasta aquí. No quiero dejar de mencionar el departamento de César, porque si no me van a retar en los comentarios. La Sierra Nevada abarca 3 departamentos: Magdalena, La Guajira y César. Llegamos al monumento de los embarradores, que se encuentra ubicado en la carrera 1B. Nosotros ni bien llegamos por esta, nos recibió este monumento para ingresar a las playas del oriente de Río Hacha. ¿Y qué son los embarradores? ¿Por qué tienen un monumento aquí? Hoy día el embarrado es un juego de carnaval, es una actividad tradicional del carnaval en donde la gente se embarra toda, juega, se tira barro, y la funda esa, la bolsa que tienen en la cabeza, es justamente para no lastimarse con el barro, que a veces tiene partículas y cositas. Pero originalmente los embarradores fue el gremio más importante para 1830, que el 99% de las construcciones estaban realizadas en barro. Pero otra de las teorías, que es la que menos me gusta porque no es autóctona, se remonta a 1867, cuando el comerciante José Laborde trajo la idea desde Francia de una festividad con barro inspirada en la toma de Bastilla. Ahora sí, estamos del otro lado del río, así que estamos en el malecón propiamente dicho, y miren todas estas artesanías Wayuu, todas estas mochilas. ¡Wow! El mejor lugar para venir a comprarse una de estas, ¿eh? Una particularidad es que estas mochilas las van a encontrar en todo el país, pero las van a encontrar mucho más cara. Así que si vienen aquí, vengan y aprovechen a comprárselas, porque van a estar comprándolas en el origen. Por eso es que hay tanta cantidad, porque aquí se encuentran todas las mujeres tejedoras. Me vuelvo loca, ¿eh? Tienen toda la variedad, los colores, los tamaños.
Ah, no, no, mira los chiquititos. Me vuelvo loca. Tremendo, ¿eh? Qué arte este. La orden las cocaitas a la... Gracias. Pero qué sorpresa Río Hacha, ¿eh? Estoy como con la boca abierta, no me para de sorprender todo lo que estoy viendo. Estoy en el muelle turístico y estas palmeras, la arena súper clarita, el mar, muy pocas carpitas en la playa. No, sorprendida completamente. Los habitantes de aquí, de Río Hacha, siempre soñaron con convertirse en un destacado puerto marítimo y ese sueño se convirtió, amigos, porque en 1937 se construyó este muelle que representa el orgullo y el impulso de la ciudad. ¿Se dieron cuenta en los videos de Colombia que aquí todas las carpitas son alquiladas? La gente no acostumbra a traer la sombrilla como nosotros en Argentina. Río Hacha es conocido como Portal de Perlas. ¿Por qué? Porque de aquí se extraen las ostras perlíferas. Las perlas se extraen de adentro de las ostras que se encuentran dentro de esta costa, lo que hicieron que fuese muy codiciada por todo el mundo. Por eso aquí llegaron los españoles en búsqueda de estas ostras. Pero los españoles no fueron los únicos que vinieron en búsqueda de estas perlas. En 1596 llegó el temido corsario inglés, el pirata Francis Drake, que llegó aquí, por supuesto, tentado por las perlas y la cantidad que se encontraban en este lugar, pero a Francis le salió el tiro por la culata, como decimos nosotros, porque al llegar aquí se enfermó de disentería, se murió. ¿Qué es la disentería? La deshidratación, ni más ni menos, y bueno, hace un calor tremendo acá. Imagínense que esta es la entrada al desierto de La Guajira, así que sí, no estaba preparado para estos altos calores del Caribe. Falleció en Panamá el mismo año que vino a acechar estas costas. Y yo estuve en la tumba de Francis Drake, que en realidad no es su tumba realmente, así que me ponen en los comentarios si vieron ese video y en dónde fue filmado, porque en realidad Francis Drake no fue enterrado en ningún lugar físicamente en el continente. Fue enterrado en el mar en una tumba de plomo para poder quedar hundido, por supuesto, pero se desconoce cuál es la ubicación en donde él fue enterrado. Se cree que fue enterrado en el mar Caribe, así que parece que Francis Drake, su cuerpo no debe estar muy lejos de aquí. La extracción de las perlas fue la principal actividad económica hasta hace poco, pero ahora está regulada, está controlada, no se extrae masivamente y se está luchando constantemente para que se continúe el control del cultivo y la extracción de las perlas. Acá sí se puede divisar bien la diferencia de colores entre el agua del mar y el agua del río que ingresa a través del río Ranchería. Estamos en el Parque de los Cañones y esta es la escultura de las mariposas amarillas en honor a Gabriel García Márquez, que hace referencia a ellas, a las mariposas amarillas en el libro 100 años de soledad. Y estos cañones están aquí en representación a los que utilizaron los guayús para defenderse de la llegada de los españoles. Estamos en el callejón de los capuchinos y miren todos estos que son como si fuesen paraguas, pero de tejidos guayús.
Muy bueno. Muy realista. Sí, muy realista este mural, es cierto. Todos son murales representativos de esta cultura, y de todo lo que hay aquí, como por ejemplo las tortugas de mar, los flamencos y el rey guajiro, que es el que le da el nombre a este departamento, esta ave endémica que solamente se encuentra aquí. Sombra, sombra, qué alegría. Sombra. ¿Sabes qué? Es un lugar muy lindo de día, pero creo que de noche debe estar muy iluminado, debe estar hermoso. Es cierto, no lo había pensado. Sí, mucha gente caminando, musiquita, muchas luces, muchos colores, mucha joda. Y el callejón Los Capuchinos se llama así por los sacerdotes capuchinos que llegaron aquí en 1820. Vean cómo todo el malecón está cerrado con esas chapas. Bueno, nosotros le decimos chapas, acá le dicen láminas. Eso está cerrado porque se está construyendo un nuevo malecón, un malecón más moderno, con una marina más moderna también, que va a tener zonas de recreación, de cultura, de comercio, de deporte, y va a servir también para el desarrollo turístico, para el desarrollo económico, y también es toda una transformación urbana porque aparentemente está cambiando completamente la ciudad de Riohacha, y eso está buenísimo porque parece que está cambiando para bien. Nosotros antes no la conocíamos, así que pónganme en los comentarios los que la hayan conocido antes, si es que este cambio está haciendo para bien y cómo era antes. Volvimos a la playa, a nuestro sector, porque de este lado parece que es más tranquilo, que al haber un hotel cerca es más seguro, así que vamos a estacionar más cerquita de los barquitos, de los botecitos. Aquí vamos a estacionar, pero solamente por la tarde, porque recién estábamos viendo que sí, que estábamos muy cerca del lugar donde estábamos ayer y no tiene mucho sentido porque es peligroso, así que a la tarde nos volvemos para el malecón. Y les quiero mostrar lo que estoy observando, a ver si ustedes también lo pueden observar desde la pantalla, el cambio de color del agua. Y también hay un cambio de viento porque ayer el viento venía del otro lado, así que intuyo que esa debe ser agua del río que por el viento se está yendo más hacia el mar y por eso en la orilla debe estar el agua un poquito menos salada por causa de esto, del agua del río. Otro de los sobrenombres de Riohacha es Ave Fénix. ¿Qué sobrenombre? ¿Y por qué renació de las cenizas? Bueno, resulta que en 1820 las tropas patriotas tuvieron una batalla muy pero muy importante, una batalla naval que se dio aquí en la Laguna Salada. Los patriotas ganaron y consolidaron la independencia de todo el norte de Colombia y luego de ese gran triunfo, ¿qué hicieron los patriotas? Prendieron fuego a la ciudad de Riohacha. ¿Y por qué? Bueno, lo hicieron para evitar que la conquista española vuelva a reconquistar la ciudad. Se aseguraron de que esta ciudad no sea reocupada por los realistas y por eso también el sobrenombre de Ave Fénix. Cuéntenme si sabían este datazo. Mirá lo que es esto. ¡Qué ternura, boludo! Boca colorada se llama. Boca colorada. Es la primera vez que compramos pescado en la costa porque, claro, hay que limpiarlo. Es un quilombo y después freír, te queda un olor a pescadería acá adentro. Sí. Pero una vez cada tanto y el muchacho ya lo trajo limpito. Esto nos salió 5.000. 5.000, $1 sí. Con 25 centavos. $1 con 25 centavos es una libra, o sea, medio kilo de pescado que se fríe limpito. Entero. Y se come hasta el ojo todo. Acá no tirás nada, aparte vamos a hacer la fritura natural, que no tiene ni pan rallado ni harina. Claro, no, tremendo, hermoso, me encantó. El pescador nos trajo el pescado hasta acá.
Justo habíamos terminado de comer cuando vino el pescador a ofrecernos los pescados, así que van a quedar como para la cena. Otra cosa que nos dijo el pescador es que igualmente si nosotros no nos íbamos de aquí, la policía nos iba a sacar, no nos iba a dejar que nos quedáramos toda la noche aquí justamente por estos robos. Y ustedes se preguntarán por qué igualmente volvimos a quedarnos aquí, aunque sea a la tarde. Bueno, por este viento que están sintiendo y seguramente que percibiendo, porque miren cómo se está inflando todo. Es un viento tremendo. Este viento impresionante que nos está permitiendo que no tengamos los super ventilators encendidos son los vientos denominados alisos. Son unos vientos que tienen características muy especiales que vienen de este a oeste y que soplan con muchísima, pero muchísima fuerza, y justamente aquí en La Guajira, en el departamento de La Guajira, son constantes. Y gracias a estos vientos nosotros estamos acá disfrutando y sobreviviendo realmente, porque hacía muchísimo calor allá en el malecón. Y estos vientos también son fundamentales para la navegación transatlántica, así que no solamente nos ayudan a nosotros, también ayudan a los buques transatlánticos. Hoy les voy a contar el truco para sobrevivir en el Caribe. ¿Y de qué hay que sobrevivir en el Caribe? Del calor insoportable e intenso que hace mucho calor durante el día, de noche también hace calor, sobre todo viviendo en un motorhome, y estos vientos que estamos sintiendo aquí, que estamos disfrutando, no son normales para nosotros. ¿Por qué? Porque en esta región sí hay vientos todo el tiempo, pero es muy particular. En el resto del Caribe no hay vientos todo el tiempo, solamente hay vientos en la temporada de viento, que es a partir del mes de diciembre. Así que imagínense que esto es atípico y el calor que estamos viviendo es insoportable. Por eso la solución que yo encontré es ¡charán! Menti Aire. Menti Aire, esta loción refrescante que encontré de casualidad en el supermercado, y este es un truco que no vas a encontrar en ningún otro lado. Esta es una loción que no importa cuál sea la marca. Básicamente lo que ustedes tienen que saber es que esto está compuesto por aceite de eucalipto y mentol. Y básicamente se siente como si uno se tirara un poco de Big Vaporú, que es lo que conozco en Argentina, que es similar a esto, que es la pomadita que uno se pone cuando está con un poco de mucosidad y te hace como una sensación que no sabes si te quema, te da frío, lo que sea. Buah. Esto es algo similar, nada más que es líquido, no es pegajoso, es mucho más fácil de colocar. Es una locura. Uno se lo pone en la piel, por supuesto, no en el rostro, se lo va poniendo en el cuerpo. Al principio te da fresco de solamente ponértelo. Esto te da frío enseguida que te lo pones. Pero al rato, vos esperás unos minutos y de repente el cuerpo parece que se está metiendo entre un congelador con una sensación extrañísima, pero refrescante. En definitiva, la sensación es refrescante y eso es lo que importa. Y esto es lo que a mí me ha permitido dormir en el Caribe desde el día que lo conseguí y lo probé. Yo, la verdad, con esto me baño. Me lo pongo entero. Tengo una cantidad, me compré como 5, los tengo a todos ahí, porque Dios mío, no vaya a ser que no lo encuentre. También una vez compré uno en una farmacia y tenía otro ingrediente más que no era tan bueno. Que tenga solamente aceite de eucalipto y mentol. No, chicos, me lo van a agradecer y si lo prueban, me ponen un mensaje, le sacan una foto, me arroban, porque esta es la solución a todos los problemas. Ahora inclusive lo estamos usando en el viaje, en la ruta, porque el calor es tan insoportable que uno no puede estar prácticamente. Y este es el truco. Alguien lo tenía que contar y se los he contado, amigos, de nada. Esto, fiesta, de verdad.
Buen día amigos, un nuevo día en la vida del rodantero. Ustedes no se imaginan el calor que hace y son las 8 de la mañana. Es tremendo esto. Así que me vine hasta aquí para despedir al mar Caribe porque nos vamos a ir realmente, ya no podemos aguantar más este calor. Realmente vivir en un motorhome acá es insostenible, no sé cómo aguantamos 2 meses. Pero lo bueno de vivir viajando en un motorhome es que te puedes mover y buscar un lugar más fresco, así que nos vamos a ir del Caribe porque si no este viaje va a terminar siendo insoportable realmente. Aguantamos un montón, pero ya no podemos más. Realmente no podemos más, así que ya estamos preparando el motor para salir a nuevas rutas. Tengan en cuenta el malecón si vienen acá a pasar la noche en Río Hacha con su motorhome, porque bueno, como nos dijeron, si van a quedarse a dormir en la playa les van a robar, así que hay que tener esa precaución y venir directamente aquí. Y con esta última imagen del malecón le voy a mandar un flor de saludo a Juan Sebastián. Gracias Juanse por dejarnos tu mensaje y ver el video ni bien se publica, que eso nos ayuda un montón. Si vos querés participar del flor de saludo tenés que dejar un mensaje ya mismo abajo de este video de YouTube, pero chequea que estés suscripto a Rodando hacia la Libertad porque es para nuestros suscriptores. Gracias a ustedes por haber llegado hasta el final de este video, por dejar su like, su mensajito, por ver las publicidades, que eso es lo que me permite poder seguir subiendo estos videos y que ustedes conozcan estos lugares. Nos vamos a ver pronto en un próximo video. ¡Los queremos! Liberación.